Voy a exponer un poco, primero los argumentos a favor del uso de corticoides en las neumonías adquiridas en la comunidad. Primero tenemos que tener algunos conceptos básicos, por ejemplo, lo que es una neumonía. La neumonía no es más que una infección de microorganismos por un microorganismo en los pulmones, que produce una dificultad respiratoria. A pesar de los avances que tenemos en las últimas décadas de nuevas terapias de antibióticos, seguimos teniendo una mortalidad elevada en cuanto a las neumonías. El 20% de los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad requieren un ingreso hospitalario y hasta un 25% necesita estar en una unidad de cuidados intensivos. Y sobre todo, es muy importante que la mortalidad en las neumonías graves es bastante elevada, hasta de un 30 y un 50%. Entonces, ¿qué sucede? Pues que un microorganismo desciende a través de la vía aérea por un mecanismo mucociliar, llega hasta los alvéolos donde se multiplica. Ahí produce una respuesta inflamatoria, que realmente esta respuesta es la más importante de todo este proceso, porque a este nivel es donde van a actuar los glucocorticoides. ¿Por qué razón? Pues porque aquí hay liberación de muchas proteínas y también hay liberación de las citoquinas, que ya se ha demostrado que tienen especial efecto en la mortalidad de los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad. Ya en 2011, el New England se demostró que la interleucina 6 y la interleucina 8 se asociaban a una mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, sean graves o severas, y se demostró que era aún más la mortalidad en las neumonías de tipo severo. Esto porque se relacionan a un aumento del shock séptico, lesión tisular y un síndrome de distrés respiratorio. Como decía, la respuesta inflamatoria es súper importante en todo este proceso, así que tenemos que conocer cómo se produce para entender cómo funcionan los glucocorticoides. Pues lo que sucede es que gracias a la acción de los linfocitos que activan la proteína AP1, que funciona como factor de transcripción nuclear, esta se une a receptores y estos favorecen a la transcripción genética, que lo que hacen es aumentar la síntesis de citoquinas, que son las responsables, como lo había dicho previamente, de todo este proceso inflamatorio. Una vez entendiendo cómo se produce esta respuesta inflamatoria, pues es mucho más fácil entender por qué deberíamos utilizar glucocorticoides, ya que sabemos que existe un mecanismo real que actúa directamente en esa respuesta inflamatoria. Pues ¿qué pasa? Pues que el glucocorticoide se encuentra en el espacio plasmático, atraviesa la membrana por difusión pasiva, ahí se une receptores específicos que se dimerizan y se traslocan al núcleo y ejercen su función sobre el ADN. Pues ahí se produce la formación del ARN mensajero y recuerdan la proteína AP1 que se produce en la respuesta inflamatoria, pues si esta proteína AP1 se une al receptor de proteína, lo que hace es inhibir la transcripción y de esta forma hay una disminución de la síntesis de citoquinas que producen una deliberada reacción y de esta forma se regula. Esto es lo más importante en todo esto. Hay muchísimos estudios que apoyan el uso de utilizar glucocorticoides en las neumonías adquiridas en la comunidad. Mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, este es un ensayo clínico español en el cual se aleatorizaron pacientes en dos grupos. Un grupo que usaba metilprednisolona a dosis de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, y el otro grupo al que se le dio placebo. Pues ¿cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo del estudio era evaluar el efecto de los corticosteroides en las neumonías adquiridas en la comunidad y una alta respuesta inflamatoria asociada, la cual era definida por una PCR mayor de 15 miligramos por decilitro al ingreso. ¿Qué resultados se obtuvieron en este estudio? Pues el objetivo principal de este estudio era ver el fracaso del tratamiento y se vio que había un menor fracaso del tratamiento en los pacientes tratados en el grupo de
de metilprednisolona. Esto estadísticamente significativo. Al hacer el análisis por subgrupo, se vio que los resultados eran aún mejores, o sea que los pacientes que eran tratados con metilprednisolona tenían un fracaso del tratamiento tardío aún menor en los pacientes tratados en el grupo con corticoides. Y otra de las cosas que vieron fue la mortalidad intrahospitalaria, y aunque no fue estadísticamente significativo, vemos que hay una tendencia a una menor mortalidad en el grupo de pacientes tratados con glucocorticoides. En cuanto a los efectos adversos, pues es conocido que los glucocorticoides tienen un efecto en la glicemia. Sin embargo, en este estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas en tratar a un paciente con glucocorticoides o tratarlo con placebo. Y tampoco hubo mayor incidencia de infecciones en el grupo de pacientes tratados con metilprednisolona, ni sangrados, ni eventos secundarios por otras causas. ¿A qué conclusión llegan con esto? Pues que en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave y una alta respuesta inflamatoria, el uso agudo de metilprednisolona disminuyó el fracaso del tratamiento. Posteriormente tenemos otro ensayo clínico. Este es un estudio italiano, probablemente un estudio muy importante que está a favor del uso de los corticoides y que fue la base de crear posteriores estudios. Pues aquí lo mismo, se aleatorizan dos grupos, uno al que se le dio tratamiento con una infusión de hidrocortisona a dosis de 240 miligramos endovenosos durante 24 horas, que esto, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a 50 miligramos de prednisona. Pues el otro grupo, lo mismo, se les dio placebo. El objetivo de este estudio era demostrar que la infusión por hidrocortisona en neumonías adquiridas en la comunidad de carácter severo atenúan la inflamación sistémica, conducen a una resolución temprana de la neumonía y reduce las complicaciones relacionadas con la sepsis. ¿Qué resultados se obtuvieron con esto? Pues pueden ver ustedes mismos en las tablas que los resultados fueron espectaculares. La mortalidad en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad del grupo de hidrocortisona fue 0, en comparación con el grupo de los pacientes que tenían placebo, que la mortalidad ascendía hasta un 30% y un 38% a los 60 días, motivo por el cual el estudio se tuvo que detener, porque éticamente no se podía privar a los pacientes de no darles un tratamiento en el cual la mortalidad era del 0%. Pero no solo eso, también hubo disminución en el tiempo de estancia hospitalaria, del tiempo en UCI, y también hubo menor tiempo de necesidad de ventilación mecánica. Todas las variables eran estadísticamente significativas. En cuanto a las complicaciones, vemos que el mayor número de pacientes con complicaciones eran del grupo de placebo y que el shock séptico tardío también estaba relacionado más en el grupo de pacientes a los cuales no se les había tratado con la infusión de hidrocortisona. El resto de complicaciones no se encontraron diferencias entre utilizar corticoides o placebos. Como podemos ver en la siguiente gráfica, ¿vale? La línea continua, que es la del grupo tratado con la infusión de hidrocortisona, y la línea discontinua, que es la del grupo tratado con placebo. Pues como podemos ver aquí, en los pacientes tratados con hidrocortisona, pues hubo un descenso progresivo de la PCR y al 8º día tenía menores valores que los pacientes tratados con el grupo de placebo. Y cuando vemos en esta gráfica, la PAFI era mayor al 8º día en los pacientes tratados también en el grupo de glucocorticoides. En cuanto a la supervivencia, como lo había dicho antes, la supervivencia del grupo de pacientes tratados con hidrocortisona fue espectacular y, pues claro, en los pacientes a los que se les dio placebo, pues los resultados no eran tan buenos. En cuanto a la duración de la ventilación mecánica, pues tuvieron menos tiempo de ventilación mecánica los pacientes tratados en el grupo de glucocorticoides. ¿Y a qué conclusión llegaron con este ensayo clínico? Pues que una dosis prolongada de hidrocortisona a dosis bajas, porque la dosis que se usó era considerada una dosis baja,
tenía efecto beneficioso sobre la mortalidad en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad grave y que además tenía menor riesgo de complicaciones a causa de sepsis y que este tratamiento con una duración de 7 días tenía una menor estancia hospitalaria, una menor estancia en UCI y que además disminuía el tiempo de ventilación mecánica en estos pacientes. Por tanto, este ensayo clínico también apoya el uso de los glucocorticoides. Hay muchísimos estudios, hay ensayos clínicos, hay muchísimos metaanálisis que están a favor del uso de glucocorticoides, pero bueno, tengo 20 minutos para hablar, así que he elegido estos 3 ya que son muy similares. Son metaanálisis con una N muy buena, más de 1000 pacientes, en las que incluyen más o menos el mismo número de ensayos clínicos entre 9 y 10 y que tienen el mismo objetivo principal, pues ver la eficacia de los glucocorticoides en las neumonías adquiridas en la comunidad y llegan a la conclusión que el uso de corticoides es beneficioso para este tipo de patología. Por tanto, estos 3 metaanálisis apoyan totalmente el uso de glucocorticoides. Pero no podía faltar un metaanálisis realizado por la Cochrane, ya que sabemos que es una base de datos con una alta calidad de la evidencia. Es el ensayo clínico, el metaanálisis más grande que hay hasta la fecha y, por tanto, es uno de los más importantes, por no decir el más. El objetivo de este metaanálisis era evaluar la eficacia y la seguridad de los corticoides en el tratamiento de las neumonías. Y lo que querían hacer con este metaanálisis era responder a 3 preguntas. Primero, saber si había una disminución de la mortalidad por todas las causas en los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad, saber si había una disminución en la morbilidad y saber si había un aumento en las tasas de complicaciones en los pacientes a los cuales se les había dado tratamiento con glucocorticoides. Como lo dije antes, el metaanálisis con más ensayos clínicos con una N importante y vemos en la tabla de resultados que la mortalidad en adultos era mucho menor en pacientes tratados en el grupo de corticoides y cuando se hacía el análisis por subgrupos se vio que los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad de carácter severo, pues esta mortalidad era todavía aún menor. Otro punto que intentaron ver era el fracaso temprano del tratamiento, pues se vio que los pacientes en el grupo de glucocorticoides tenían una menor tasa de fracaso del tratamiento que los pacientes a los cuales se les había dado placebo. Cuando se hizo el análisis por subgrupo, pues se vio que este fracaso del tratamiento era mucho menor, no solamente en los pacientes con neumonía graves, sino también en pacientes con neumonías que no eran graves. Y además se vio un beneficio total en el tratamiento con corticoides en las neumonías de niños. Todo esto con una alta calidad de la evidencia. Vemos aquí este gráfico en el que vemos que los estudios iban a favor en cuanto a la mortalidad por el grupo de corticoides, o sea que benefician que hay una menor mortalidad en este grupo de pacientes. También la tabla del fracaso del tratamiento que favorecía al grupo de pacientes con glucocorticoides. En niños, pues se vio que los 3 ensayos clínicos, los cuales se incluyeron, también demostraron que tenían una menor tasa de fracaso clínico en el grupo de niños a los que se les dio los corticoides. Y también se vio que había una disminución en la estancia hospitalaria de los pacientes a los cuales se les había tratado con algún tipo de corticoide. Y por último, no se vieron complicaciones, no se vieron diferencias entre un grupo y otro. Por tanto, se respondieron las 3 preguntas iniciales que tenían. Hubo una disminución en la mortalidad en los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad grave, hubo una disminución de la morbilidad en los pacientes con neumonías graves, pero no solamente con esto, sino también en los pacientes con neumonías no graves. Y no hubo tampoco un aumento de las tasas de complicaciones en el grupo tratado de pacientes con corticoides. Por tanto, la Cochrane apoya totalmente el uso de glucocorticoides. Por último, quise incluir este metaanálisis, ya que es el metaanálisis que se publicó en febrero de este año. Es un metaanálisis mucho más pequeño, solo incluyó 6 ensayos clínicos y los resultados fueron los siguientes.
La estancia hospitalaria y el tiempo hasta la estabilidad clínica, pues ¿qué pasó? Pues lo mismo, que favorecía al grupo, que esta estancia clínica era menor en los pacientes tratados con glucocorticoides y que aunque la mortalidad no tuvo diferencias estadísticamente significativas, también vemos una tendencia a que hay una menor mortalidad en el grupo de pacientes tratados con glucocorticoides. En cuanto a un efecto adverso que salió, estadísticamente significativo, que fue la hiperglicemia que requirió tratamiento con insulina, aclaran que este efecto secundario era un efecto secundario que era reversible en realidad, porque al retirar el tratamiento con glucocorticoides, pues estos efectos adversos se revirtieron y los pacientes dejaron de necesitar la dosis de insulina aplicada durante el tratamiento. Vemos aquí este cuadro en el que vemos que la estancia hospitalaria y el tiempo hasta la estabilidad clínica que favorecen al grupo de glucocorticoides tienen una calidad de la evidencia alta. ¿Y qué nos dice por último este metaanálisis? Pues nos dice que la estancia hospitalaria y la estabilidad clínica es importante porque los gastos en Europa por neumonías adquiridas en la comunidad rondan alrededor de 11.000 millones de dólares. Por tanto, me pareció importante incluir este estudio, que es un estudio español, que lo que intenta es ver la influencia de la protocolización del tratamiento con corticoides en la estancia y el costo de las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Y qué vieron? Pues un poco lo mismo que los estudios anteriores, que la estancia media de los pacientes tratados con corticoides era menor que los pacientes tratados con placebo. Pues el coste económico, aquí también que lo quisieron evaluar, se vio que en el grupo de corticoides era de 2.361 versus 3.908 del grupo que no recibió corticoides. Estamos hablando de una diferencia de 1.550 euros por paciente. Nada despreciable. Por tanto, llegan a la conclusión que no utilizar corticoides en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad se asoció a un mayor coste del ingreso. Y por último, ya que las guías, realmente no hay una guía desde el 2010, que fue la que publicó la Sociedad Española, porque la americana la publicó en el 2007 y la británica en el 2009, realmente lo más nuevo que tenemos es la actualización que se hizo hasta noviembre de este año en el Up to Date. Pues, ¿qué vieron aquí? Pues estamos aquí porque los glucocorticoides son un tema controversial, y eso lo ha dicho el Up to Date, pero lo importante de esto es que aquí mismo dice textual que los glucocorticoides reducen la respuesta inflamatoria sistémica, que es la causante de contribuir a la morbimortalidad. Pero tenemos que tener en claro ciertos puntos. Por ejemplo, ¿quiénes son los candidatos para la terapia con esteroides? Pues son todos aquellos pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria que requiere una ventilación o la necesidad de FiO2 arriba del 50%, pacientes que tengan hipotensión que no respondan bien al tratamiento o que tengan en una analítica una PCR mayor de 15 miligramos por decilitros, un ácido láctico mayor de 4 milimoles por litros y un pH arterial menor de 7,30. ¿Y qué esteroides nos recomienda usar y durante cuánto tiempo? Pues lo que se recomienda en base a los estudios que existen, pues son dosis de metilprednisolona 0.5 miligramos por kilogramo endovenoso cada 12 horas y cuando el paciente alcanza la estabilidad clínica, pues pasar a prednisona oral 50 miligramos cada 24 horas. Lo que es importante saber es que la interrupción rápida puede producir un rebote en la respuesta inflamatoria, por tanto no deberíamos dar corticoides en un tiempo menor de 5 días, pero tampoco deben de darse periodos prolongados, o sea, nunca más de 10 días. ¿A qué conclusión he llegado después de hacer esta revisión? Pues que los corticoides disminuyen la mortalidad por todas las causas en neumonías adquiridas en la comunidad grave, que disminuyen el tiempo hasta la estabilidad clínica, las tasas de fracaso clínico tanto precoz como tardío, que los pacientes necesiten menos ventilación mecánica y que la estancia hospitalaria y en la UCI sea menor en los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad graves y no graves. Y se recomienda dar dosis bajas y periodos menores de 10 días y sobre todo algo importante que disminuyan el coste sanitario.
Pero hay algo que tenemos que tener en claro, que es necesario realizar más estudios para esclarecer con precisión el perfil de paciente que se beneficia más con esta terapia, porque no nos vendría mal que ya se hicieran nuevas guías para este tiempo. Gracias. Bueno, yo os voy a intentar convencer de todo lo contrario, ¿vale? Así que os voy a hablar de los argumentos en contra del uso de corticoides sistémicos en la neumonía adquirida en la comunidad. Ya os ha hablado Fabiola un poquito de la epidemiología de las neumonías adquiridas en la comunidad, pero bueno, 3 pinceladas. Sabemos que es la principal causa infecciosa de muerte en los países desarrollados, con tasas de mortalidad en pacientes hospitalizados de entre 5 y el 15%, ¿vale? E incluso hasta el 30% en pacientes ingresados en UCI. A pesar de todos los avances que tenemos en antibioterapia hasta ahora, todavía la mortalidad a los 30 días sigue siendo muy elevada y las tasas de hospitalización siguen aumentando. También sabemos que la evolución de una neumonía pues, depende de varios factores. Lo primero, del tamaño del inóculo, de la virulencia del microorganismo causal, y frente a esto ya sabemos que tenemos los antibióticos. Pero últimamente, bueno, ya desde hace bastante tiempo, se están intentando encontrar terapias adyuvantes a estos antibióticos para ver si podemos reducir otro de los factores que influyen en la evolución de una neumonía, como es la respuesta inflamatoria. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿hay algo más que los antibióticos en la neumonía adquirida en la comunidad? Ya en los años 50 empezaron con este debate y en este estudio se vio que, intentaron estudiar la influencia de la hidrocortisona en los pacientes con neumonías neumocócicas, en pacientes ingresados. Sí que hubo algún resultado alentador, como que reducía la fiebre antes que los pacientes que no lo recibían, o que mejoraban los síntomas mucho antes, pero no demostraron nada en cuanto a mortalidad, ni en cuanto a reducción de complicaciones, ni nada. Este otro estudio nos dice que en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad, los niveles de cortisol elevados, tanto total como libre, son buenos predictores de la mortalidad y lo comparan incluso con la escala de gravedad PSI. Pero hay muy pocos estudios clínicos que hayan evaluado la intensidad de la respuesta inflamatoria sistémica y el funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal en las neumonías. Y bueno, ya empezando con la evidencia un poquito más reciente, este es el primer ensayo clínico bien hecho, randomizado, doble ciego y controlado con placebo, que se hizo en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad de todo tipo de gravedad. Tenemos aleatorizados 213 pacientes, 104 recibieron corticoides y 109 placebo, además de los antibióticos que correspondiesen en cada caso y evitando los macrólidos. Este es el protocolo del estudio y aquí vemos que utilizaron prednisolona a dosis de 40 miligramos al día durante 7 días. El objetivo primario de este estudio fue el tiempo de, en 7 días, cómo mejoraba la clínica de las neumonías. Y esta es la tabla de resultados en la que vemos que el objetivo primario no se cumplió, porque en los pacientes que recibían prednisolona no hubo diferencias con los pacientes que recibieron placebo en cuanto al tiempo hasta la curación o la resolución clínica, por lo que este estudio falló. Pero no solo eso, aquí vemos que el resto de resultados tampoco tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, a excepción de, bueno, aquí vemos que no hay diferencias en el tiempo de estancia hospitalaria entre prednisolona y placebo, ni tampoco hubo diferencias en cuanto al tiempo hasta la estabilidad clínica. Pero sí que hubo diferencias a favor de los que recibieron, o en contra de los que recibieron en prednisolona, en cuanto al fallo del tratamiento tardío. El fallo del tratamiento tardío lo definían un poco como un empeoramiento clínico a partir de las 72 horas del ingreso, habiendo mejorado previamente toda esta clínica. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio fueron que no hubo mejoría del resultado clínico, que hubo recurrencias, los corticoides ya sabemos que pueden producir un efecto rebote al retirarlos, y que no se debe recomendar el uso de prednisolona de forma rutinaria en las pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad. Este es otro estudio de 2 centros que se publicó en el Lancet, y en este caso se aleatorizaron 304 pacientes y 151 recibieron tratamiento. En este caso el tratamiento fue de dexametasona a dosis de 5 miligramos al día durante 4 días.
Y el objetivo primario fue el tiempo de estancia hospitalaria. Como vemos aquí, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a resultados importantes como son la mortalidad o los ingresos en UCI. Vemos que el tiempo, la mortalidad hospitalaria fue exactamente igual en ambos grupos y que los ingresos en UCI tampoco hubo diferencias. Sí que demostraron que hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, se redujo en un día en los pacientes que recibieron corticoides, pero hay que tener en cuenta que más del 50% de los pacientes de este estudio tenían una gravedad, según la escala PSI, entre 1 y 3. Es decir, esos pacientes, o por lo menos la mayoría, se podrían haber tratado en el domicilio. Además, hubo más efectos secundarios, sobre todo por hiperglucemias, en los pacientes que recibieron corticoides, un 44% frente a un 23%. Este es otro estudio, también publicado en el Lancet, un poquito más reciente, y en este caso se aleatorizaron 802 pacientes, 402 recibieron corticoides y 400 placebo. Se utilizó prednisona a dosis de 50 miligramos al día durante 7 días. Y el objetivo primario fue el tiempo hasta la estabilidad clínica. Aquí vemos que sí que hubo diferencias en cuanto al tiempo hasta la estabilidad clínica a favor de los corticoides en 1,4 días aproximadamente, pero hay que tener en cuenta que este objetivo primario es una variable, es una medida de resultado que está compuesta por la temperatura corporal y una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Es decir, los corticoides tienen un efecto antipirético. Por lo tanto, a un paciente que le bajamos la fiebre también disminuye la frecuencia cardíaca, por lo que bueno, es un objetivo primario discutible. La pirexia es una indicación clásica, como sabemos, del paso de tratamiento endovenoso a oral, y el alta hospitalaria generalmente se realiza pues, cuando el paciente está ya con tratamiento vía oral. Vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de ingreso en UCI, ni tampoco hubo diferencias en cuanto a la mortalidad por todas las causas entre ambos grupos. Este estudio también lo ha mencionado Fabiola, es un ensayo clínico español de 3 centros y en él incluyen pues, los pacientes con neumonías graves, definidas como neumonías con un PSI de 5 y que tenían una alta respuesta inflamatoria, por una PCR más de 15 miligramos decilitro al ingreso. En este caso se aleatorizaron 120 pacientes, 61 recibieron metilprednisolona a dosis de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas durante 5 días y 59 recibieron placebo. El resultado primario, el objetivo primario fue el fallo del tratamiento y vemos que sí que hubo diferencias estadísticamente significativas, pero si nos fijamos, la gran parte o toda la mejoría o lo que avalaba este resultado era debido a una disminución en la progresión radiográfica. El fallo del tratamiento lo definían por una progresión radiológica, por shock séptico, muerte o necesidad de ventilación mecánica. Y vemos que el resto de variables que componen este objetivo primario no salió estadísticamente significativo, solo por disminución de progresión radiológica. En cuanto a los resultados secundarios, vemos que no hubo diferencias en cuanto al tiempo hasta la estabilidad clínica, tampoco hubo diferencias en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria ni en planta ni en UCI, y tampoco hubo diferencias en cuanto a la mortalidad. Y este es el metaanálisis que se ha publicado en febrero de este año, que bueno, incluye, en principio se elegían 14 ensayos clínicos, se excluyeron 8, 5 porque estaban todavía en curso y 3 porque no incluían datos individuales de pacientes. Quiero recalcar que en este metaanálisis dieron muchísima importancia a eso de los datos individuales de pacientes, que no lo tenían el resto de metaanálisis. Por tanto, al final se incluyeron 6 ensayos clínicos. De esos 6 ensayos clínicos, tras la aleatorización, 748 pacientes recibieron corticoides y 758 placebo. Fueron ensayos realizados en Europa entre 2000 y 2014. Las características de los grupos fueron similares, como es de esperar, y el tratamiento de todos ellos pues, fue un poquito variable, pero todos entre 4 y 9 días. Se excluyeron inmunodeprimidos, pacientes que habían tenido una hemorragia digestiva las 3 semanas anteriores y las embarazadas.
Estos son los 6 ensayos clínicos, de algunos ya os he hablado. Y en cuanto a los resultados, pues tenemos el resultado primario, que fue la mortalidad por todas las causas, y vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Pero sí que se vio una heterogeneidad en cuanto a los efectos del tratamiento en la mortalidad, y esto fue debido a ese ensayo clínico del que os hablaba Fabiola, que no tuvo mortalidad. Es un ensayo clínico que, si lo analizas un poquito a fondo, tiene bastantes sesgos y además tiene una N de 40 y pocos, o sea, el brazo de corticoides fue de 24 pacientes, por lo tanto, bueno, al hacer un análisis de sensibilidad de esto, la mortalidad, no vieron diferencias en cuanto a la mortalidad. Y en los resultados secundarios vemos que sí que se redujo el tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo hasta la estabilidad clínica en aproximadamente un día, y que el tratamiento antibiótico endovenoso se redujo en los pacientes con corticoides en 0,6 días, ni un día. Pero sí que vemos, y esto sí que me parece importante, que en los pacientes que recibieron corticoides hubo mayor tasa de reingresos tras los 30 días que en los pacientes que recibieron placebo, con unos ratios de 1,85. Y también hubo mayor tasa de complicaciones, entre ellas la hiperglucemia, también con unos ratios de 2,15. Por lo tanto, los resultados clave de este metaanálisis es que no se demostró una reducción de la mortalidad, que los corticoides reducen el tiempo hasta la estabilidad clínica y el tiempo de estancia hospitalaria en un día y en 0,6 días la duración del tratamiento antibiótico endovenoso, y que esto puede parecer que disminuye los costes sanitarios, pero hay que tener en cuenta que si hay una mayor incidencia de reingresos, esto habría que hacer un estudio un poquito más a largo plazo para ver si de verdad compensa. Y por último, hablar un poquito hablar 3 pinceladas de las guías. Son antiguas, pero son las que tenemos, y esta es la normativa de la SEPAR de 2010, en la que no mencionan en absoluto el tratamiento con corticoides. Las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas lo mencionan en un parrafín, dicen, se avalan, se apoyan un poquito en 3 ensayos clínicos, entre ellos el italiano, el de Confalonieri, el que os he dicho que tiene una N más pequeñita, y no dan ninguna recomendación sobre ello. Y la Sociedad Británica, que tiene unas guías de 2009, pero que se han actualizado en 2015, dicen claramente que no se recomiendan los corticoides en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad graves. Por lo tanto, mis conclusiones son que no existe una mejoría en la supervivencia en pacientes tratados con corticoides, ni siquiera en pacientes con neumonías graves, que los efectos adversos pueden subestimarse. La mayor parte de los ensayos clínicos excluyen a los pacientes con diabetes mal controlada, por lo que si añadiésemos a esta población real a los ensayos clínicos, veríamos que hay más tasa de complicaciones. Que el control de los síntomas vinculados a la inflamación, como la fiebre, la frecuencia cardíaca, el estado mental, se sabe que es bien controlado por los corticoides y, por tanto, podría ser independiente del control de la infección, porque hay que tener en cuenta que muchos de los resultados, de los objetivos de los ensayos clínicos fue el tiempo hasta la estabilidad clínica, y la estabilidad clínica la consideraban como una reducción de todo esto. Que no se puede excluir un rebote de los síntomas tras suspender los corticoides. Que los ensayos positivos que tenemos más recientes sí que aumentan la probabilidad de que estos corticoides encuentren algún sitio en el tratamiento de la neumonía, pero que aún los datos no respaldan su uso de rutina. Que es probable que haya algún subgrupo de pacientes con neumonías que se puedan beneficiar de este tratamiento, pero se necesitan todavía más estudios. Y que, teniendo en cuenta todos los datos que os he puesto, los metaanálisis y las guías que tenemos hasta ahora, aún es pronto para recomendar el uso de corticoides de rutina como tratamiento adyuvante en las neumonías adquiridas en la comunidad.